En el caso 1 tenemos a Manuel y a José, que han celebrado un contrato de compra-venta de unos terrenos. El problema aquí es que al momento de haber firmado este contrato, Manuel, que es la parte que está vendiendo, ha estado bajo los efectos del alcohol. Por lo tanto, este contrato es anulado, ya que está incumpliendo con lo que estipula en el Código Civil, en el artículo 40, que dice que para celebrar un contrato hay que estar en nuestra plena capacidad jurídica. Y al Manuel, al haber estado bajo los efectos del alcohol, no está en su plena capacidad jurídica de celebrar este contrato. Por lo tanto, es anulado por el artículo 219, que estipula que al no estar en su completa capacidad jurídica, este contrato no tiene validez. Continuando con la resolución del segundo caso, en esta oportunidad hablamos de la posibilidad de revocación del poder y las implicaciones legales que ésta presenta. Si bien es cierto, sí es posible que Rosa pueda revocarle el poder a Felipe incluso después de 11 meses, ya que en el artículo 149 del Código Civil se establece que el poder dante, en este caso Rosa, puede revocar el poder en cualquier momento y no tiene la necesidad de expresar alguna causa justificada. Asimismo, esta revocación del poder se realizará mediante un acto jurídico. Por otro lado, la revocatoria de un poder es un derecho del poder dante que puede ejercerla en cualquier momento, siempre y cuando este poder no sea irrevocable o que se haya pactado lo contrario. En cuanto a las implicaciones legales que presenta la revocación de un poder, está el cese de la representación, donde que Felipe deja de tener la facultad de representar a Rosa en la administración de sus bienes. Esto significa que no podrá realizar más actos jurídicos en nombre de Rosa. 2. Notificación a terceros. Es crucial que Rosa notifique la revocación a terceros, estos que hayan tenido relación con Felipe en el ejercicio del mandato. Asimismo, esta notificación protege a Rosa de posibles responsabilidades por actos realizados por Felipe después de la revocación. 3. Devolución de documentos. Felipe debe devolver a Rosa todos los documentos relacionados con la administración de sus bienes que estén en su poder. 4. Responsabilidad por actos anteriores. La revocación no afecta la validez de los actos realizados por Felipe antes de la notificación de revocación, ya que Rosa sigue siendo responsable por los actos válidamente realizados por Felipe durante el tiempo en el que el poder estuvo vigente. Y 5. Si bien la revocatoria puede hacerla en cualquier momento y sin expresar causa justificada, para mayor seguridad es recomendable que Rosa realice la revocación mediante un documento escrito, preferiblemente una escritura pública. Esto proporcionará evidencia fehaciente de la revocación y asimismo facilitará la notificación a terceros. Entonces, ¿Rosa tiene el derecho absoluto de revocar el poder otorgado a Felipe? Sí, pero sin embargo, para evitar problemas legales que vengan posteriormente, es fundamental que esta revocación se realice de una manera formal y que se comunique y notifique a las personas pertinentes. Asimismo, la falta de formalidad en la revocación podría generar ciertas controversias, pero esto no invalidará la revocación en sí misma. El día de hoy les traigo a esta sesión el análisis de un acto jurídico de compra-venta de dos personas. Asimismo, nos indica que debemos analizar la posibilidad de ratificar este acto jurídico y las consecuencias jurídicas que conllevaría este. En principio, el caso nos menciona que Raúl, en calidad de vendedor, realiza un contrato de compra-venta con Artemio y Carlos,
es quien no tiene representación voluntaria y no es propietario del bien. Bajo este contexto, pues tenemos que hablar del artículo 162, que nos habla de la ratificación del acto jurídico por el representado, en los casos previstos del artículo 161. ¿Y qué nos dice el artículo 161? Pues nos habla de la ineficacia del acto jurídico por exceso de facultades. Es decir, que en este caso ha tenido que haber un exceso de facultades. Y el artículo 162 pues nos menciona dos supuestos, ¿no? Uno, cuando hay un exceso de límites en las facultades del representante, y otro, cuando una persona no tiene la representación que se atribuye como tal. En este caso, pues no hay un exceso de facultades como tal, ya que el análisis principal radicaría en Carlos. ¿Por qué? Porque él es quien no es propietario y él es el que no tiene. Pues, para que haya un exceso de facultades, él ha tenido que realizar el acto jurídico de compraventa, pues en este caso él no ha firmado el contrato de compraventa, sino ha sido Raúl quien ha firmado el contrato de compraventa, ¿no es cierto? Pues bajo este supuesto no configura hablar de ratificación del acto jurídico, porque no existe una ineficacia como tal. Pero si en el supuesto de que Carlos sería quien también genera el acto jurídico, pues en este caso sí podríamos hablar de una ratificación, ya que existiría una ineficacia del acto jurídico, ya que Carlos no sería, pues, ¿no?, en realidad el representante del verdadero dueño del bien, y en este caso sí podríamos hablar de una ratificación del acto jurídico, y las consecuencias que conllevaría a este sería pues principalmente al representante falso, ¿no es cierto?, a Carlos, pues este tendría la obligación de indemnizar a las otras partes, es decir, al verdadero dueño y al otro tercero, ¿no es cierto?, al tercero comprador. Ese sería pues el análisis jurídico del caso. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flor. Bueno, yo les voy a hablar del caso 4, que es respecto a la interpretación de cláusulas contractuales. Para empezar, vamos a imaginar que firmamos un contrato pensando o entendiendo de una cosa, pero la otra parte entiende algo completamente diferente. Y aquí nos preguntamos, pues, quién tiene la razón y cómo se resuelve este conflicto legal. El día de hoy vamos a hablar sobre los 3 principios magistrales que aplican según el Código Civil peruano para estos casos. Para esto vamos a plantearnos un caso, un problema. Pongamos pues como ejemplo que Juan alquila un local comercial a María. El contrato dice que el arrendatario puede realizar modificaciones menores, pero para Juan menores significa como pintar paredes, no sé, mover ciertas cosas. Pero para María estos cambios implican pues no sé, la distribución interna del local comercial. Bueno, aquí se puede evidenciar el problema respecto a la interpretación de este contrato. Ambos firmaron el mismo documento, pero ambos entienden o interpretan algo completamente diferente. Bueno, esto no es como que solamente la teoría. Según el Poder Judicial, el 35% de los litigios contractuales surgen precisamente por estas discrepancias en la interpretación. Bueno, el primer principio es el principio de la buena fe. Según el artículo 168 nos dice que primero debemos buscar que entendieron realmente ambas partes al momento de firmar el contrato. Bueno, no lo dice como que específicamente en el texto, sino es la intención compartida que tienen ambos de este. Bueno, pues no sé, primero se podrían considerar las conversaciones previas que se han tenido, si es que son como que conversaciones por WhatsApp, o tal vez conversaciones en persona, pero que hayan testigos, la conducta de ambas partes posterior a la firma del contrato y las prácticas comerciales habituales.
Bueno, en este caso, si Juan siempre permitió pinturas, pero nunca remodelaciones extremas, vamos a decir, en locales anteriores, esto pues se inclina de alguna manera a la balanza, ¿no? El segundo principio es el principio de conservación. La ley prefiere salvar el contrato antes que destruirlo. O sea, si hay dos interpretaciones posibles del mismo contrato, se elegirá la que dé validez al acuerdo. Bueno, por esto mismo los jueces suelen decir que prefiere el sentido que hace efectiva la cláusula. El tercer principio es el principio de equidad. Cuando todo falla, entra pues la equidad, justicia para ambas partes. El juez de alguna manera puede ajustar ciertos términos abusivos, pero esto no es como que un cheque en blanco, por decirlo así, sino que requiere de alguna manera la fundamentación sólida. Bueno, de alguna manera se entiende que muchos pueden o creen forzar este principio, pero esto solo aplica cuando hay, cuando se evidencia el desbalance. No es como que un comodín, por decirlo así. Bueno, siempre recordemos que un contrato no es solo palabras en papel, sino que, la fotografía de un acuerdo entre personas. Como dijo el jurista alemán Rudolf, el derecho nace del conflicto, pero crece con la claridad. Bueno, nada más como a modo de reflexión, la próxima vez que de alguna manera se intente o se quiera firmar un contrato, preguntarnos que si este podría malinterpretarse, si la respuesta es como que sí, se podría reescribir o especificar ciertos puntos para evitar tener estos conflictos. Gracias.